conocer de qué manera el audiólogo analiza las emisiones otoacústicas de tipo trascientes evocadas? Lo veremos en un breve trabajo práctico. La emisión otoacústica de tipo trasciente evocada puede ser analizada mediante tres enfoques. Recordemos, un enfoque de tipo temporal, un enfoque de tipo estadístico y un enfoque de tipo espectral. Estos tres enfoques entregan información que se complementa para finalmente decidir si existe presencia o ausencia de emisiones otoacústicas trascientes evocadas. El primer tipo de análisis es en el ámbito temporal. En este análisis se observa la latencia de aparición de la emisión trasciente evocada. Recordemos que la emisión trasciente se evoca después de los primeros 5 milisegundos de haber estimulado al usuario con los clics de banda ancha y se extienden hasta alrededor de 15 milisegundos post-estímulo. Por ello, pondremos especial atención en esa ventana de tiempo, buscando pics acústicos que nos indiquen que se está registrando una respuesta coclear. En general, si la emisión trasciente evocada se encuentra presente, será muy fácil identificarla después de los primeros 5 milisegundos post-estímulo. Sin embargo, debemos poner especial cuidado antes de los 5 milisegundos, pues debido a la alta presión sonora del estímulo utilizado para evocarla, esto es 80 decibeles SPL, el micrófono de la sonda distorsiona, produciendo un ruido llamado artefacto, que podríamos confundirlo con una respuesta coclear. La mayoría de los equipos de emisiones otoacústicas trascientes evocadas eliminan del registro esos primeros 5 milisegundos, para evitar dicha confusión. En el gráfico que se presenta en la pantalla, podemos observar en la parte más alta dos registros temporales, uno en color verde y otro en color rojo. Esto representa las respuestas captadas por ambos micrófonos presentes en la sonda, es decir, el buffer A y el buffer B. Para que exista emisión trasciente evocada, ambos deberían coincidir en al menos el 75% de las muestras captadas. Todo lo que no coincida es descartado como ruido de fondo. En la parte central del gráfico, podemos observar en color azul el promedio de las respuestas obtenidas entre ambos buffers, que se expresa por la fórmula matemática A más B dividido por 2. Esto representa la respuesta coclear o la emisión otoacústica trasciente evocada propiamente tal. Si contrastamos el resultado observado, podemos inferir que es muy parecido a las respuestas de los buffers A y B, y por ende, confirmar que existe presencia de emisión otoacústica trasciente evocada. En la parte baja del gráfico, en color rosa, observamos el nivel de ruido de fondo detectado, tanto en el CAE como en la habitación en donde se realizó el examen. Este se obtiene sustrayendo las respuestas del buffer A de las del buffer B y dividiéndolas por 2. Debemos prestar siempre mucha atención a este indicador. Si se observan excesivas variaciones en ese eje, podríamos inferir que el examen fue tomado en malas condiciones, es decir, con un menor inquieto o llorando, o en su defecto en una sala muy contaminada acústicamente. Por otro lado, si no se detectan dichas variaciones y, por ejemplo, el menor no presenta emisión otoacústica trasciente evocada, se puede inferir que el examen se realizó en buenas condiciones y que no se evidencian trascientes evocadas, pudiendo extrapolar este resultado a una probable presencia de hipoacusia. Con solo esta información de tipo temporal no podemos tener aún certeza de si existe o no respuesta coclear. Por ello debemos siempre considerar también los otros dos tipos de análisis, es decir, el análisis estadístico y el temporal. El segundo tipo de análisis es en el ámbito estadístico. El análisis estadístico se refiere a las variables cuantitativas que rodean al examen de emisiones otoacústicas trascientes evocadas. Al respecto, la emisión otoacústica trasciente evocada captada por la sonda debe ser entre 3 a 6 decibeles mayor en intensidad que el ruido de fondo, y a esto se le conoce con el nombre de SN ratio o Signal to Noise Ratio. Algunos clínicos utilizan un valor de corte de 5 decibeles. En los equipos de emisiones otoacústicas clínicos, este valor puede ser configurado por el examinador. Sin embargo, los equipos de emisiones otoacústicas de screening vienen preconfigurados de fábrica con 5 o 6 decibeles como criterio de corte.
Para el caso que estamos observando en la pantalla, vemos que ese criterio de corte se estableció en 16,1 decibel de relación señal-ruido o Signal Noise Ratio. Esto quiere decir que ese valor está sobrepasando el corte de 5 decibeles y por lo tanto me está indicando presencia de emisión autoacústica. Debemos considerar también que el nivel de ruido de fondo registrado tanto en el CAE como en la habitación debe ser inferior al 40% a la intensidad de las señales captadas por la sonda en el oído. No todos los equipos muestran este valor, desafortunadamente. Finalmente, otro valor estadístico a analizar es la reproductibilidad, que se expresa en porcentaje. Recordemos que ella se refiere a la coincidencia entre las respuestas captadas por el buffer A y el buffer B, y esta coincidencia debe ser de alrededor del 75%, según estudios de Moran y colaboradores. En algunos equipos, la reproductibilidad se denomina correlación, abreviándose con la sigla COR. En ese caso no se expresa en porcentaje, sino en coeficiente, anteponiendo siempre un 0 a la izquierda del valor de reproductibilidad. Para el ejemplo, vemos una correlación de 0.95. Esto quiere decir que la reproductibilidad es del 95%. Debemos tener especial cuidado, puesto que algunos equipos mezclan los conceptos, expresando la reproductibilidad, ¿cierto?, como correlación y viceversa. Así es que no nos llame la atención si encontramos en algunos equipos, por ejemplo, la variable correlación en porcentaje. El tercer tipo de análisis es en el ámbito espectral. El análisis espectral se refiere a la carga frecuencial que contienen las respuestas detectadas por los buffers A y B. En otras palabras, a los tonos que contienen esas emisiones autoacústicas trascientes evocadas. El resultado se expresa en un gráfico que representa en el eje de la ordenada la intensidad en decibeles SPL y en la abscisa la frecuencia en Hz o kHz. El gráfico representa ruido versus respuesta en colores, y los colores varían según la marca y modelo del equipo, por ello debemos leer siempre las especificaciones técnicas. Para el ejemplo podemos observar que las respuestas trascientes evocadas se representan en color rojo y el ruido de fondo en color negro. Claramente se observan trascientes evocadas muy amplias y que superan al ruido de fondo. Por ende, el examen nos está indicando que hay presencia de emisión autoacústica trasciente evocada de forma confiable. Las emisiones trascientes evocadas tienen un amplio rango frecuencial. Recordemos que no son específicas en frecuencia, dado que frente a la estimulación acústica con clics de banda ancha reacciona una amplia porción de la cóclea al mismo tiempo. El ancho de banda o espectro frecuencial ha sido descrito por diversos investigadores. Como referencia, vemos que Medrano en el año 2016 ha identificado que las emisiones trascientes evocadas presentan frecuencias que van entre los 500 a los 5000 Hz. Estudios más antiguos, como los de Werner en Argentina del año 2006, demuestran que las emisiones trascientes tienen un espectro frecuencial que va de los 600 a los 6000 Hz, o estudios como los de Figueiredo en Brasil del año 2003, que identifican el ancho de banda de las emisiones trascientes entre los 1000 a los 4000 Hz. En cualquiera de estos casos, es imposible identificar cuál es la intensidad, correlación o la relación señal-ruido en una frecuencia específica, por ejemplo, en 2000 Hz. Sin embargo, algunos equipos pueden mostrar esta misma información de manera numérica o estadística, separándola por bandas o grupos de frecuencias. No interpretemos esto como una especificidad frecuencial como tal, sino solo como una ayuda visual para establecer en qué zona coclear frecuencial se concentran la mayoría de las emisiones trascientes evocadas. Para el ejemplo, podemos ver que las emisiones trascientes evocadas están presentes en una gran zona coclear, incluso hasta los 5500 Hz. Sin embargo, son más amplias hasta cerca de los 2000 Hz aproximadamente. Este equipo, llamado Madsen-Capella, puede descomponer la respuesta en 5 bandas frecuenciales.
podemos observar en ellas que para la banda entre los 1500 a 2500 Hz, es decir, 1.5 a 2.5 kHz, la correlación es de 0.97, es decir, una reproductibilidad del 97%, y con una relación señal-ruido de 18.8 decibeles, confirmando esto la presencia de emisión autoacústica trascientes evocadas en esa banda frecuencial. Otro dato interesante es observar la intensidad que tuvo la emisión trasciente evocada, que fue en esa banda de frecuencias de 18.1 decibeles. Este valor por sí solo no nos indica mucho, pues no conocemos el nivel de ruido de fondo que tuvo esa banda frecuencial. Sin embargo, lo tendremos como un valor de referencia. A continuación, te toca ejercitar. Vamos a presentar 3 situaciones que ustedes deberán analizar en los 3 dominios que hemos visto: temporal, estadístico y espectral. Para cada una de las situaciones ustedes cuentan con 3 minutos para hacer una revisión rápida y determinar si ese examen es normal o está alterado. Al final del ejercicio, retroalimentaremos cada una de estas respuestas. Partamos. Primera situación. 3 minutos, análisis desde ahora. Tiempo. Retroalimentando lo que ustedes pueden haber encontrado. En el rectángulo de color rosa estamos mostrando el análisis de tipo temporal.
En este llama la atención que tanto las respuestas de buffer A como de buffer B son bastante aplanadas. Por lo tanto, da la sensación que los micrófonos no captaron respuesta entre los 5 a los 15 milisegundos. Eso se puede corroborar con la línea azul, que recordemos que corresponde a la emisión trasciente evocada propiamente tal, es decir, al promedio de la línea verde con la línea roja que veíamos arriba, es decir, a las respuestas del buffer A y del buffer B promediadas. Vemos que esta línea, representada por la fórmula A más B dividido por 2, prácticamente es plana, con lo cual podemos darnos cuenta que no existirían emisiones trascientes evocadas. En la última línea, representada por la fórmula A menos B dividido por 2, que corresponde a la línea rosa, podemos darnos cuenta en este análisis temporal que el examen fue tomado en buenas condiciones, es decir, con el menor tranquilo y con poco ruido de fondo. Por lo tanto, si no tuvo emisión trasciente evocada, es altamente probable que sea debido a una hipoacusia mayor a 30 decibeles. Recordemos que con esta sola información no podemos hacer esa aseveración, mientras no hayamos analizado los otros parámetros. Luego, en color morado, vemos encerrado en ese rectángulo el análisis de tipo espectral. Por la nomenclatura que el equipo está mostrando arriba, nos damos cuenta que la respuesta o la emisión trasciente evocada debería aparecer en color rojo y el ruido de fondo en color negro. Y lo que llama la atención es que prácticamente todo el gráfico está bañado en color negro, es decir, con un alto nivel de ruido. Eso quiere decir que la sonda no fue capaz de captar emisión autoacústica, sino que lo que captó fue el ruido del CAE. Luego, en el cuadrado de color rojo, vemos el análisis estadístico. Si miramos al final de ese cuadrado rojo, nos vamos a dar cuenta que este equipo dividió la respuesta de trasciente evocada en dos bandas frecuenciales. Una banda frecuencial entre los 0.5 a 2 kHz, es decir, entre los 500 a 2000 Hz, y una segunda banda que va entre los 2 a los 13 kHz, es decir, de los 2000 a los 13000 Hz. Podemos identificar también la correlación, la relación señal-ruido o SN ratio y la intensidad de la emisión o emission strength. Sin embargo, presta mucho más utilidad analizar el promedio de todas esas respuestas. Donde dice overall, correspondería arriba a una correlación del 6%, es decir, una reproductibilidad del 6%, una emisión trasciente evocada que tuvo solo 13 decibeles de intensidad y una relación señal-ruido promedio de 0.6 decibeles. Recordemos que los dos parámetros más importantes a analizar son la correlación o reproductibilidad, que aquí en este caso el equipo está mezclando el concepto, y la relación señal-ruido. Bajo esos dos criterios, la correlación o reproductibilidad del 6% es muy inferior al 75% de corte que se establece como normalidad. Y la relación señal-ruido, que debería ser de 5 a 6 decibeles hacia arriba, es de 0.6 decibeles. Por lo tanto, según el criterio estadístico, este examen estaría alterado, confirmando que este menor no tiene emisiones autoacústicas trascientes evocadas y por lo tanto podría ser portador de una hipoacusia igual o mayor a 30 decibeles. Otro dato que es muy importante analizar es la cantidad de estímulos o de respuestas que la sonda aceptó como respuestas válidas y la cantidad de respuestas que fueron rechazadas. Y nos damos cuenta que de todos los estímulos que se dieron hubo un alto rechazo de respuestas, lo más probable debido al ruido de fondo del CAE, dado que cuando la sonda no está detectando emisión autoacústica, automáticamente se torna más sensible, aumentando la posibilidad de que entre más ruido a través de los micrófonos. Por lo tanto, este examen está alterado. Ahora tenemos un segundo caso, 3 minutos para que ustedes puedan analizar y retroalimentaremos.
En esta segunda situación podemos ver en primer lugar en el ámbito temporal que tanto las respuestas de buffer A como buffer B son bastante amplias, dentro de la ventana de análisis de 5 a 15 milisegundos. Por otro lado, el promedio de ambos buffers, es decir, A más B dividido por 2, que se representa en color azul, corresponde a la emisión trasciente evocada, que también presenta muchos picos de amplitud, lo cual me está indicando de que sí fueron detectadas emisiones de tipo trascientes evocadas. Finalmente, la fórmula A menos B dividido por 2, representado por la línea rosa al final del gráfico, me está indicando que hubo muy poquito nivel de ruido de fondo. Por lo tanto, temporalmente podríamos decir que esta información aporta a la posibilidad de que sí fueron detectadas emisiones de tipo trascientes evocadas. En segundo lugar, en el cuadrado de color morado, podemos ver el análisis espectral. Nos damos cuenta que la respuesta, es decir, la emisión trasciente evocada, marcada en color rojo, es bastante amplia y está por sobre el nivel de ruido de fondo, que está en color negro. También podemos hacer un análisis un poco más exhaustivo, dándonos cuenta que la gran concentración de emisiones trascientes evocadas tuvo un ancho de banda entre los 1000 a los 2000 Hz, es decir, entre los 1 a 2 kHz. Luego, en el análisis estadístico, nos podemos dar cuenta que este sujeto tuvo una correlación de 0.95, es decir, una reproductibilidad del 95%, y una relación señal-ruido de 16.1 decibel. Por lo tanto, ambos criterios están por sobre el corte, ¿cierto? Y por lo tanto podemos decir que estadísticamente presentaría emisión autoacústica. Otro dato que es interesante de analizar es que bastaron solamente 226 estímulos para haber obtenido una respuesta fuerte y robusta. En ese caso, el equipo decide automáticamente detener el examen y no extender por más tiempo la toma de muestra. Solamente fueron rechazadas 34 muestras, algo bastante inferior en relación a la cantidad de respuestas que fueron aceptadas por el buffer A y el buffer B. Por lo tanto, el examen bajo todas las perspectivas es bastante confiable y me está indicando presencia de emisiones autoacústicas trascientes evocadas. Podríamos decir que esto se puede correlacionar con una audición mejor que 30 decibeles o con indemnidad de las células ciliadas en la cóclea. Recordemos que este sujeto igual podría ser portador de una hipoacusia sensorio-neural por lesión selectiva de las células ciliadas internas, que no están siendo evaluadas con esta técnica. Pasamos al tercer registro o la tercera situación, 3 minutos para análisis desde ahora.
tiempo finalizado. Vamos a revisar esta tercera situación. En el recuadro de color rosa podemos ver el análisis temporal y lo que nos llama la atención es que, a diferencia del registro 2 que analizamos anteriormente, no hay evidencia de estos amplios pics robustos entre los 5 y los 15 milisegundos aproximadamente, sino que vemos unas líneas bastante más aplanadas, tanto en buffer A, buffer B, y al promediar, es decir, en la línea azul, ver si hay trasciende o no, aparentemente no habrían. En color rosa, abajo en A-B dividido por 2, podemos ver que la línea también tiende a ser un poco plana. Por lo tanto, eso me indicaría que no hubo tanto nivel de ruido de fondo en la habitación o en el CAE. Luego, en el recuadro de color morado, podemos ver que predomina el ruido en color negro por sobre la respuesta en color rojo. Esto me indica que la sonda, como no estuvo detectando emisión trasciente evocada, aumentó su sensibilidad, haciendo correr el riesgo de captar más ruido de fondo de lo que normalmente hay en el oído. Por lo tanto, espectralmente podemos decir que no hay emisión otoacústica trasciente evocada. Luego, en el análisis estadístico, llama la atención que este equipo dividió la respuesta también en bandas de frecuencia. Podemos identificar lo que ya conocemos, la correlación o reproductibilidad, la intensidad de la emisión o emission strength en decibeles y la relación señal-ruido o SN ratio. Pero nos vamos a enfocar en el promedio, que es lo que a nosotros nos interesa y que aquí está marcado con la palabra all abajo. Vemos que la correlación o reproductibilidad fue de menos 10%, muy por debajo del 75% de corte. Y la relación señal-ruido fue de menos 0,8 decibeles, muy por debajo de los 5 a 6 decibeles que debería ser. Por lo tanto, según criterios estadísticos, no habría emisión trasciente evocada. Nos damos cuenta que el equipo envió alrededor de 2080 estímulos, ¿cierto?, que fueron aceptados, y rechazó, ¿cierto?, porque obviamente extendió mucho más allá de los 2080 estímulos, debido a que no estaba encontrando emisión, extendió el tiempo y la cantidad de estímulos y tuvo que rechazar 3.904 estímulos del total. Eso quiere decir que si tuvo más rechazo que respuestas aceptadas, significa que no estuvo encontrando emisión otoacústica el equipo, y por lo tanto el examen indica que hay ausencia de emisión trasciente evocada. Por lo tanto, este examen podría relacionarse con una hipoacusia igual o mayor a 30 decibeles o con cualquier otra situación que implique que el sonido no está pasando hacia el oído. El cuarto registro es un reto cognitivo. Tenemos todos los análisis que realizar: temporal, espectral y estadístico. Espero que lleguen a buen puerto y logren dilucidar qué es lo que está ocurriendo con la emisión trasciente evocada en esta situación clínica. ¿Es normal o no es normal?